quienes están viendo un mundo UR en vivo, ella se ha asombrado porque estamos mezclando palabras de varias No, pero generaciones. claro, para que más o menos se entienda la cosa. Porque Exacto. de pronto aparece 6, 7 o 6, 7 y tú dices, bueno, ¿y esto será igual a chill? No, Bueno, no. ahí Y es está. Ajá. importante, lo primero es no alarmarnos, porque todas las generaciones hemos tenido nuestros códigos o palabras o gestos, como en este caso, que es tanto la palabra como el gesto de mover las manos, que sea de manera sincronizada. Y así fue que empezó todo. Lo primero es establecer que es un meme y que de alguna manera podemos decir que se fijó en tres etapas o tres capas. La primera es este niño que hacía este movimiento sin sentido durante un partido de El básquet. basquetbolista. No, un Ah, niño es o un un niño, no el adolescente. basquetbolista. Ah, No, él es la última capa. ok, gracias. Luego Ok. vino Ajá. en diciembre del año pasado esta canción de este rapero Skrilla, donde se menciona el 6-7, que lo llamativo aquí es que es un contexto que para nada se corresponde con el de los usuarios de este meme. Es decir, la canción es todo un contexto de violencia, de armas, involucra a policías, y esto no tiene nada que ver con quienes los están usando. De hecho, probablemente ni siquiera saben. De allí que muchas personas quieran atribuirle un significado vinculado a códigos policiales como cuando hay un cadáver. Imagínate, Pero imagínate. Mira, pero dice, significados posibles, qué mal, qué locura, ni modo, o qué se le va a hacer, o yo no fui, o me da igual. o tal vez, o Ajá, so-so, ok, o más o menos. ok. Y al final es que llega la Melo Ball, el basquetbolista, porque mide 6 6, 7, pies y 7 exacto, 7 pulgadas. pulgadas, correcto. Entonces, ahí más o menos nos da como indicios de dónde vino, pero se está usando tal cual precisamente porque no tiene un significado. Y es algo propio de esta generación alfa, 2010 para acá. Y sí, mira, tenemos que hablar de generaciones para que podamos como distinguirnos O rápidamente. entender. Sí, y estar claros de que no es para nosotros. Nada mata más rápido un meme o una palabra que el hecho de que la usen otros de otras generaciones con el significado apropiado. Y quizás por eso ellos están usando esto que no tiene ninguna connotación. Pero tú tienes chamo. Sí, Y los de tuyos. varias generaciones. Háblame de eso. De varias Ajá. generaciones, y fíjate que yo pensaba que en Venezuela no se está usando. Por eso, háblame de tu experiencia con tus chamos y quizás con tu criando entre pantallas, Y me ¿verdad? sorprende Ajá. exacto que los usuarios han comentado, estoy en Venezuela y mis hijos la han usado. Bueno, Una pero de es que ahora hecho, las redes hace todo, o sea, ese es el punto exactamente. también. Y ese es Ujú. el punto distintivo de esta palabra o gesto respecto a, no vamos a decir de la Z, que ya hemos hablado en este espacio de estas Ujú. palabras como lead, sus o slay, que ciertamente se han viralizado a través de redes sociales, pero el punto aquí es la rapidez y que puede ser que el origen de esto sea anglosajón, pero rápidamente ya lo pueden estar usando en el sur de Chile. Ok. Entonces, ese ha sido este fenómeno, la viralidad que ha alcanzado y que pensamos que no, en Venezuela de pronto no se está usando. Yo voy a abordar esto porque es parte de un fenómeno global y resulta que las mamás comentaban, sí, mi hijo ya lo está usando, tiene 6 años. Lo escuchó en el colegio, ya lo está replicando y cuando lo escuché yo le dije, ah, ya sé qué es, eso es un meme nada más. Y de eso se trata, de que como adultos significativos No podamos le des estar tanta importancia. y podamos estar informados de qué se No, trata, claro, ni sin hablar. Por eso caer en estamos hablando de eso pánico. aquí, porque Exactamente. si no, imagínate, o sea. Porque algunas personas comentaron, averigüen bien, porque se trata de un código policial. Pero vamos a ver quiénes lo están usando. Son niños probablemente de contextos súper diferentes, que a veces podemos decir hasta privilegiados, que sin duda no tienen nada que ver con toda la violencia que comentaba de la canción y ese contexto del 10-6-7, que es el código policial. Entonces, es básicamente un meme que no significa nada y que a ellos les gusta eso. Pero significa irreverencia, significa algo distinto a los adultos, significa que tú no me estás entendiendo, y porque tú eres adulto y yo no, yo sí estoy en una cosa. Entonces, eso también es una actitud de protesta, bueno, del adolescente, pues normal, ¿no? Tal cual, y significa pertenencia a un grupo social que Ujú. se distingue de los otros que todos somos Ahora, doctor, ancianos. usted me dijo que tú tenías varios hijos con diferentes generaciones y yo quiero que me cuente eso. A ver, ¿qué está observando allí? No, Ajá, en mi casa no lo usan, sobre ajá. todo porque no hay tanto contacto con Pantallas. pantallas. En el caso de la generación más grande, Ujú. es básicamente un Z y los Z no lo usan. De hecho, los Z están diciendo en foros como en Reddit, por ejemplo, Ujú. cosas como
esto es absurdo, no es posible que esta generación haya tomado esto carente de sentido. O sea, podemos ver cómo Bueno, pero es que es verdad jóvenes, que no tiene sentido. exacto, pero ellos usaron otros. Sin Todos sentido usan, también. exactamente. Ok. O sea, un joven que hoy en día haga este gesto, que en algún momento ¿Cómo es el significaba gesto? ¿Lo puedes paz, describir? Que no de todo el los mundo... dos dedos hacia arriba, el dedo índice y el dedo medio, O sea, no en paz y una amor, foto, no paz y no es amor. paz y amor. Probablemente la generación Z no sepa qué significa y lo replican en fotos. Y Ujú. también carece de un significado para ellos. Entonces, básicamente, entrar ya en la vejez de los Z, criticando lo que hace una generación más joven. Ahora, ¿por qué se vuelve tan popular, doctora? ¿Por qué? Porque uno empieza, el éxito y la persistencia del 6 pueden atribuirse a varios factores sociales y lingüísticos. Entonces, El, ve, sentido de pertenencia, rebeldía sin consecuencia, que ya lo hablábamos, reacción en cadena, flexibilidad total. A ver, ¿cuál de esas? Y ¿O muy, todas? yo diría que todas, y agregaría que lo que distingue a la generación alfa es que realmente ellos nacieron con la hiperconectividad. Entonces son niños, y ya en este caso tenemos 2010, ¿no? Es adolescentes, que hay todos los días exacto, hay que aprender qué generación es, Dios mío. sí, 2010, 2010. ok. Entonces Ajá. ya ahí estaba popularizado el uso del teléfono inteligente. Claro, ya era Ellos lo normal. veían desde la cuna. Entonces, y muchos lamentablemente se conectaban desde esos espacios tan tempranos de su infancia. El punto es que ellos están hiperconectados y se viraliza porque hacen su vida en esos entornos digitales. De hecho, hay una protesta de la generación anterior, de alguna manera, que resiente haber estado tan conectados, mientras que para estos es absolutamente normal. Ujú, ujú. Entonces, de allí que esto se haya popularizado con tanta rapidez. Exactamente, y está todo, y todas las anteriores. O sea, la otra cosa que yo creo que es importante es algo que usted debe encontrarse pues, perennemente en Criando entre Pantallas, que es una cuenta donde se habla Correcto. de esto. Ajá. Eh, ¿cómo enfrentar esto para la mamá que nos está escuchando? Si Criando entre Pantallas puede ser de una ayuda, no prestar atención, o si empezar a hacer Six Seven también, o poner el dedo de paz y amor. En fin, ¿cómo enfrentarlo? Ajá. Eso es lo más importante. Y Claro, de por eso va eso. creando entre pantallas, de Ajá, educarnos para acompañar. ajá. No usarlo, porque No usarlo, por ejemplo, no tú no lo estás usando usarlo. en tu casa, pero... No, yo no lo uso porque yo no pertenezco a esa generación. Ujú, Y ellos lo dicen, nada mata más rápido un meme que lo use un adulto y haciéndolo de la manera correcta. Entonces, entender que yo no necesito, para conectar con mi hijo, niño, adolescente, yo no necesito ser como él. Yo ujú, necesito sí comprender y no alarmarme pensando que de repente leí el artículo del ujú, Código Policial y es que mi ujú. hijo me está hablando de cadáveres. No, probablemente tu hijo no tiene nada que ver con eso y no tiene ni idea de ese significado. Deja que lo use, escucha y acompaña. Acompaña fomentando la conversación a partir de eso, no desde la crítica. Ningún niño, adolescente o adulto va a hablar o abrirse para comentar algo después de recibir críticas o de ser Claro, ridiculizado. claro, claro. Entonces es escuchar y decir qué significa para ti. Por ejemplo, si no usaras esta expresión six, Ajá, ¿qué seven, usarías? ¿qué usarías? Que además recuerden que es que mal, que locura, ni modo, o qué se le va a hacer, o yo no fui, o me da igual, o tú sos, dijiste tú. Ajá, So o ajá. tal vez. O tal vez, ajá. Pero el punto es que no uso expresiones concretas o descriptivas para hablar de mi estado emocional, sino que me limito a esto. Como en algún momento de los millennials dijimos X. Eso es X, me siento X, esto es X, ¿sí? Entonces, ¿tiene algún Ay, significado Dios mío. concreto? No, evita Que, la conversación y la claro, profundidad. claro, claro. Cada generación, baby boomers, tienen su manera y Sí, cada el uno, ¿no? whatever es más boomer, Es por más boomer, ejemplo. whatever. Ah, Whatever. ok. En- o gestos. O sea, el encoger los hombros empezó con los boomers, Ujú, según la investigación. ujú. Entonces todos hemos tenido algo, pero siempre busca lo mismo. Evitar la conversación, Claro. pertenecer a un grupo, no profundizar sobre aspectos emocionales y eso es lo que me toca entonces a mí como padre buscar. Ok, y de eso va creando Entre Pantallas, que es tu cuenta de Instagram donde Correcto. conversas estos temas. Ajá, y hablaste, tuviste una posición, lo dijiste sí, no, no directamente, pero lo dejaste para caer cuando conversabas, que es que en tu casa no hay tantas pantallas. No, Ajá, ¿por qué? bueno, porque conozco de qué va el uso excesivo. La tecnología es maravillosa, nos permite grandes cosas, estamos llegando a mucha gente en este momento, pero eso no significa cuanto antes mejor. Y en mi caso,
o en nuestro caso como familia, incluso mi esposo trabaja en el ámbito tecnológico, hemos decidido pues retrasar el uso todo lo posible, a pesar de que el adolescente es mi hijastro y de alguna manera no tengo injerencia directa sobre la decisión de en qué momento tener un dispositivo, pues él ya lo tiene porque así lo han acordado y sin embargo está muy consciente de las limitaciones que tiene que tener para estar sumergido en el entorno digital. En ese caso que nos corresponde fomentar que sea un buen ciudadano digital. Y en el caso de los niños, pues cuidar que puedan hacer otras actividades, desarrollar el pensamiento crítico para que en el momento en que pues ya les toque entrar en ese mundo, en que sea pertinente de acuerdo a su etapa de desarrollo, pues ellos ya hayan cultivado lo suficiente el pensamiento y otras habilidades. Claro, tengan unas herramientas. Exacto, para que esto realmente pueda ser una herramienta y no una dependencia. Ciertamente. Y hablabas dejaste por allí pasar lo de las pantallas que no pasó desapercibido. A ver, pero es que las pantallas tú te enteras de cosas que a lo mejor no es necesario que te enteres en el momento de la edad que tienes. Correcto. Porque como estamos en un mundo tan globalizado, que hoy en día aquí ya están usando lo de 6-7, ¿verdad? Y resulta que no tiene nada que ver con esta cultura, ni con esta idiosincrasia, ni con nada. Entonces ahí es donde tienes que proteger a tu niño, ¿no? A tu adolescente. Totalmente. De hecho, la edad de entrar en contacto con este contenido inapropiado cada vez se reduce más. Claro. Hace un año hablábamos de 8, hoy en día se habla de 6. Y ya se conocen casos de niños de 5 años adictos a contenido para adultos. Imagínate. ¿Y esto por qué se produce? Porque tienen acceso sin limitaciones a dispositivos electrónicos. Un niño no va a buscar este contenido, pero lamentablemente le va a aparecer a través de la publicidad. Ahora fíjate, también se habla de podredumbre cerebral, podredumbre, lo dije bien, ajá. Y porque dice que aunque algunos comentaristas y medios han tachado este fenómeno de brain rot o de podredumbre cerebral, argumentando que es una muestra del declive de la calidad del contenido digital, muchos lingüistas y expertos en comunicación lo ven simplemente como un comportamiento juvenil normal. ¿Qué me dices de eso? Bueno, de hecho fue la podredumbre, que te cuesta decir. De hecho fue la palabra del año pasado de Oxford, esta de brain rot, y nace precisamente de este contenido vacío y carente de significado. Lo peor es que hay alguien que lo produce porque hay alguien que lo consume. Bueno, porque se viraliza y ganan plata. Porque lo hablábamos el otro día con los muñequitos esos que son el como brain bobo. rot italiano. Exactamente, que la gente se va volviendo como tonta viendo, el muchachito se va volviendo tonto viendo aquello, ¿no? Y que no es inofensivo en la medida en que las letras que acompañan este contenido sí tiene significado. Es decir, allí se habla de conflictos bélicos, por ejemplo, y cabe la pregunta, ¿un niño de 6 u 8 años está preparado para escuchar bombardeos sobre Gaza, bombardeos sobre Israel? Eso lo encontramos en este tipo de contenido que se llama brain rot italiano. Además de que en la infancia temprana, cuando se está formando el pensamiento, yo estoy percibiendo un animal que es marino, pero que tiene patas, pero que usa zapatos. Sí, una cosa rara. Entonces son cosas de verdad que están influyendo en su forma de pensar y que van creando imágenes distorsionadas de lo que es la realidad. Totalmente. Ahora bien, para concluir, cada generación ha tenido pues sus maneras y sus palabras de moda y sus jergas sin sentido, todas. Yo no sé, fíjate, los boomers es whatever, ¿correcto? Que sería mi caso, los boomers. Entonces, a ver, ¿cómo se preparan los padres, la familia con estas cosas? Yo creo que esas son las herramientas que tú estás ofreciendo y que vale la pena que lo comentes y lo repitas para dejárselas a la audiencia. Lo primero, el contenido es para que no tengamos pánico. O sea, porque muchos piensan, ya se acabó el lenguaje. Bueno, se fue esta generación. Yo he pensado, sí. Hasta aquí llegamos. Esto es fin de mundo. Tal cual, Entonces, así decía mi abuela. Pero así decía tu abuela respecto a lo que decían ustedes. Claro, claro. Y así hemos crecido todos. Entonces, no tener temor al respecto. Sí fomentar la conversación. No podemos ignorarlo, dejarlo a un lado, pensar, bueno, mi hijo está usando esta palabra sin significado y no hay nada que pueda hacer. Sí puedo hacer. Puedo aprovechar este momento para generar conversación. Preguntar, como comentábamos, qué significa, qué dirías si no lo usas. Me parece que, ¿qué opinas tú? Y luego entonces yo como adulto expreso mi opinión. Oye, ¿sabes qué? Cada generación ha tenido sus códigos y tal, pero siempre de alguna manera han tenido un significado. A mí me parece que esto no. ¿Qué opinas tú al respecto? Comentar acerca de tu propia experiencia. Piensa en ti. ¿Qué decías tú cuando tenías su edad? Y hazle saber a tu hijo que tú también pasaste por momentos como este, pero que lo más importante es poder nombrar
adecuadamente lo que estamos viviendo y seguir usando el lenguaje. Enséñales, porque ojo, si nuestros hijos quedan a merced de dispositivos electrónicos todo el día, es que se va a generar sin duda la pobreza lingüística. Sin duda. El punto es que yo pueda enseñarle otras formas de expresión y mantener vivo el lenguaje en mi entorno familiar. Y así, pues cada uno, pues vamos fomentando esto entre todos. El punto es que podamos seguir desarrollando espacios de escucha activa. Yo escucho, yo me acerco, yo no te ridiculizo, yo no te Claro. critico, yo quiero saber qué sientes, por qué lo usas y si estás consciente de lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, doctora. Era la doctora Andrea Simino, abogada, neurocoach, conferencista, mentora de familias, además de creadora de Criando Entre Pantallas. Se llama @Criando Entre Pantallas. Gracias, doctora. Gracias. Claro Un que gusto. sí. 8